Hola bilingüeros, ¿cómo la están pasando hoy? Espero que estén bien en sus respectivos trabajos, escuelas, universidades, en casa, así como sus familiares. Pues por acá estamos bien y muy ansiosos de comenzar una vez más esta sección de Bilingües por el Mundo, donde siempre descubrimos cosas nuevas acerca del inglés y del español. Pues espero que hayan estudiado la clase anterior acerca de las pertenencias, acerca del belong to en presente, el cual hacía función o significa es de para el singular o pertenece a o son de o pertenecen a para el plural. Pues hoy les traigo algo nuevo, pero antes, vamos a revisar la tarea de la clase anterior para ver si la hicieron bien. Espero que sí. Pues aquí vamos. Here we go. Pues en la clase anterior dejé una tarea la cual dice así: nosotros somos de aquí. Nosotros somos de aquí. ¿En dónde me tengo que apoyar, bilingües? En somos de. Somos de. Ahí es donde tenemos que ver si somos de se traduce literalmente o lo podemos convertir en belong to. Pues en este caso, somos de aquí. Hay algunas oraciones que tienen sus técnicas. Nosotros somos de aquí. Podemos decir we belong here. We belong here. Belong no se le agrega ese. We belong here y no le colocamos el to. No podemos decir we belong to here. No, we belong here. Esa oración se traduce así o we are from here. Somos de aquí, que es la otra forma de poder traducir. Por lo que llegamos a la conclusión que esta oración se puede traducir de dos maneras. Pasamos para la otra. Esa niña es de Francia. Es de. Después de es de, le continúa un país. Estuvimos aprendiendo en los países y nacionalidades acerca de los países y cuando en casos como esta oración se decía she's from, they are from, y así sucesivamente. Pues aprendimos también ayer en la clase anterior del belong to que es de cuando le sigue un país, entonces se convierte en is from, are from, ¿ok? En este caso, esa niña es de Francia, that girl is from France. Recuerden los países, France. Entonces, esta tela es de algodón. Es de, ¿qué le sigue? Algodón, que es un sustantivo común, y comienza la oración en un pronombre demostrativo que les enseñé que era este, esto, esta, aquel, aquello, aquella, esos, esas, aquellos, aquellas. Tienen que aprender los pronombres demostrativos, el cual hay una clase acerca de eso. Entonces, cuando empieza en pronombre demostrativo la oración, que el sustantivo común, el sujeto está acompañado por un pronombre demostrativo y después de es de o son de le continúa un sustantivo común, esa oración se invierte completamente, se cambia, se transforma como si fuera un transformer completamente. Y el paso número 1, que estuvimos viendo los pasos, es que colocamos el pronombre demostrativo de primero. Después, como segundo paso, el verbo es o son. Y después, el tercer paso es añadir el artículo indefinido a o an, que significan un o una. Entonces, colocamos a cuando el adjetivo que le sigue, que es el cuarto paso, comienza en consonante. Y colocamos an cuando el adjetivo que le sigue comienza en vocal. Estuvimos aprendiendo eso también acerca de los artículos. ¿Ves? Cuando comenzaban en consonante se colocaba a.
que es un o una. Y cuando comenzaban en vocal, era an, como un o una también. Entonces, en este caso, el cuarto paso sería el adjetivo, que es un sustantivo común que va a estar antecedido por la preposición de. El de convierte el sustantivo común, en este caso aquí de algodón, lo convierte en adjetivo, por lo cual los adjetivos, y una vez que lo convierte en adjetivo, desaparece. En inglés los adjetivos van delante del sustantivo, por lo cual algodón, el de lo convierte en adjetivo y pasa delante de tela. Pasa delante de tela. Sería, esta tela es de algodón. Esta es una algodón tela. ¿Vieron eso, bilingües? O esta es un algodón tela, como ustedes quieran decir, pero así es como piensan los americanos. Entonces, cuando hablamos en inglés, suena más bonito. Sería, this is a cotton. This is a cotton fabric. This is a cotton fabric. Fabric es tela, no es fábrica. Hay palabras que son falsas cognadas. Pensamos que quiere decir una cosa, pero no son esas. Entonces, fábrica es factory, que lo estuvimos viendo en la clase de los lugares. Factory es fábrica y fabric es tela. Así que es muy importante. This is a cotton fabric. ¿Ok? El bizcocho es de vainilla. El bizcocho es de vainilla. Aquí no acontece como la oración anterior, porque comienza un artículo, no comienza un pronombre demostrativo. Y después de es de viene vainilla, que es un sustantivo común. Para poder transformar la oración tendría que comenzar en un pronombre demostrativo. Pero aquí no comienza en pronombre demostrativo, sino en un artículo. Se salvó esa oración de no ser transformada por ese artículo, por lo cual se traduce literalmente. Diríamos, the biscuit is of vanilla. The biscuit is of vanilla. Entonces, vamos para las otras oraciones que nos quedan. Esas naranjas son de verdad. Esas naranjas son de verdad. ¿Qué les suena aquí esta oración bilingües? Que esas comienza, eso es un pronombre demostrativo. La oración comienza en un pronombre demostrativo. Y son de, ¿qué le sigue? Verdad, que es un sustantivo común. Entonces, cuando comienza un pronombre demostrativo y después de es de o son de, le sigue un sustantivo común, esa oración está apta para ser transformada, como ellos piensan. Entonces, esas naranjas son de verdad. Esas es el primero que baja. Son es el verbo que es el segundo paso que baja. Y no se le añade como tercer paso artículos de un o una o a y an. No se agrega porque está en plural. ¿Cuándo es que agregamos el artículo a y an, que es un o una? Cuando la oración está en singular. Aquí en este caso estamos hablando de esas naranjas. Son de es la forma verbal, el son que está en plural. Me indica también que está en plural, no solamente el sujeto de esas naranjas, sino también el verbo. Y entonces, en este caso, el tercer paso sería no el artículo, añadir el artículo, sino traducir directamente, ir directamente para el sustantivo común que está haciendo función de adjetivo por causa del de. El de desaparece y verdad pasa delante de naranjas, que es el adjetivo. Ahora, ¿cómo yo digo ese tipo de verdad en forma adjetiva? Sería those, que es esas, those are, esas son, real oranges, verdaderas naranjas. Esas son verdaderas naranjas, así como piensan ellos. Those are real oranges. Las naranjas se puede pronunciar de dos formas. Oranges o orange. Orange. Se puede pronunciar orange o orange. Oranges o oranges. Para que puedan entender. ¿Ve?
Se los puse en singular para que puedan entender. Orange o orange. ¿Ok? Dos formas. Oranges o oranges. ¿Vieron? Se puede pronunciar de dos formas. Dos maneras. Hay estados que se pronuncia de una forma y hay otros estados que se pronuncia de otra. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Es la misma palabra y lo que cambia. Day, ¿qué es día? Algunos dicen day y otros dicen day. Les enseñé los días de la semana, que algunos dicen Monday y otros dicen Monday. Otros dicen Saturday y otros dicen Saturday. Pero es lo mismo, ¿entienden? La misma palabra, pero el day es lo que cambia. Para day, good day. Me lo aprendí así en una película que la escuché, good day. Y dicen good day. Cuando yo vi eso en mis tiempos de adolescencia estudiando, yo dije, ¿pero qué es esto? Porque depende del lugar, ¿entiendes? Depende del lugar, de la parte norte, la parte sur, depende del lugar, ¿entiendes? Pero es lo mismo. Así que vamos a estar continuando aquí con la tarea. Entonces, las naranjas son de verdad. Habíamos visto esas naranjas son de verdad. Comenzaba con un pronombre demostrativo y terminaba después de son de, en verdad, que es un sustantivo común. La oración estaba apta para transformarse. Pero esta de aquí, que es parecida, las naranjas son de verdad, aparentemente es igual, pero gramaticalmente no. Porque comienza en un artículo que es las. Ya yo no coloqué esas naranjas, sino las naranjas. Entonces, por causa del artículo, la oración se salva de ser transformada. Entonces, se traduce literalmente. De verdad es for real. For real. For real. Es de verdad. Es una frase. Una vez explicado la tarea, espero que hayan entendido y pasamos a la clase de hoy. ¿Qué el profesor traerá en la clase de hoy? Pues, Pues como estamos viendo el verbo belong to, lo estuvimos viendo en presente, hoy lo vamos a ver en pasado. En presente es de, son de, pertenece a, pertenecen a, pero aquí lo vamos a ver en pasado hoy. No se asusten, la clase es corta, no es muy larga. Vamos a ir a dar vamos a dar lo conciso, directo. ¿Entiendes? No vamos a estar dando mucho rodeo porque ya la clase anterior le explicamos bien eso y ya hoy ustedes tienen un dominio sobre esto. Entonces, bilingües. Hoy el topic de nuestra clase, el asunto de nuestra clase sería belong to, belong, pero con ed, belong to, el pasado de belong to. Belong to, el pasado de belong to. Entonces, belong to sin ed, ahí está en la pantalla. Pues, bilingües. Algo que no les expliqué bien en la clase anterior fue que el belong to, sin ed, belong to, belongs to, el belong con s, belongs to, se conjuga con las terceras personas del singular. Habíamos hablado de eso, con she que es ella, con he que es él y it que es él o ella, para cosa, animal y planta. Pero el belong to sin la s, porque belongs to significa es de, para las terceras personas del singular, como les expliqué ahora, que las terceras personas del singular explicamos que no solamente son pronombres personales, también nombres propios en singular como María, Pedro y Víctor, porque los nombres propios, ¿cuándo es que están en plural? Cuando decimos María y Víctor, pero aquí cuando hablamos de un María, Víctor y Juan, están en singular. Entonces, cuando hablamos de sustantivos comunes en singular, el carro, la yegua, el caballo, el perro, la perra, ¿vieron? La casa, están en singular. Entonces, belongs to es para esos sustantivos comunes en singular, para nombres propios en singular y para los pronombres personales en tercera persona del singular, como es she, que es ella, he, él, y it, que es él o ella. ¿Ok? Para cosa, animal y planta. Pero el belong to, sin la e de belong to, era para plural. Dije que era para plural, sí. Es para el plural, pero también hay sus excepciones.
porque belong to es para I, que es yo, we, que es nosotros, nosotras, you, que es tú, usted y ustedes, porque you hace de singular y plural, como tú y usted, y hace de plural como ustedes. Y they hace función de ellos o ellas, que es en plural. Entonces, belong to es para el plural, pero hay sus excepciones, como es el I, que es yo, que entra ahí, y you, que hace de tú y usted, que entra ahí también. ¿Ok? Entonces, una vez explicado esto, pasamos entonces para la clase de hoy, donde vamos a estar viendo el uso del belong to. Es con ed al final, señor. Belong to. No suena mucho la terminación ed. No suena mucho porque eso se usa cuando estamos hablando de, estamos en medio de la conversación y estamos hablando en pasado. Y entonces insertamos el belong to. Belong to, belong, la D más o menos. Belong to my, y así sucesivamente. ¿Ves? Porque la conversación en la que estamos trabajando o la que estamos hablando me va a decir que es pasado, porque estamos hablando en pasado, ¿ok? Entonces, es muy importante eso. Belong to se usa para todos los pronombres personales, no es una excepción de que se usa para terceras personas, que para singular o para plural, no. Se usa para todos los pronombres personales. Es la buena noticia que les traigo. Se usa para todos los sustantivos comunes, ya sean singular y plural, y todos los nombres propios, ya sean singular y plural. Esa es la buena noticia que les traigo. Ahora, no hay mala noticia. Tranquilo. Entonces, vamos a estar viendo ahora. Vamos a conjugar. Vamos a conjugar para que lo puedan ver bien. Cuando yo digo I belong to, es yo pertenecía a o yo era de. ¿Vieron? She belonged to, ella era de o ella pertenecía a. He belonged to, él era de o él pertenecía a. It belonged to, él o ella era de o pertenecía a. Recuerden que es para cosa, animal y planta. Entonces, we belong to es nosotros éramos de o pertenecíamos a. You belong to, recuerden que hace función el you de tú, usted y ustedes. Entonces, you belong to es tú eras de o tú pertenecías a. Usted era de, usted pertenecía a. Ustedes eran de, ustedes pertenecían a. Ahí está conjugado el tú, usted y ustedes, que es el you. You belong to. They belong to, ellos eran de o ellas eran de o ellos pertenecían a o ellas pertenecían a. Ahí está todo bien clarito. Espero que no se pierdan a la hora de traducir, porque está bien fácil de conjugar y bien explicado. Pues sé que se estarán preguntando, ¿y por qué el belong, lleva ed al final para transformarlo en el pasado, para llevarlo al pasado? Porque en inglés bilingües existen dos tipos de verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares terminan en ed, como es este tipo de verbo. Belong to es un verbo regular, el cual para formar los pasados y los pasados participios de estos tipos de verbos de acción que son regulares, se le agrega ed en el pasado y pasado participio. Ya hay verbos que finalizan en e y solamente se le agrega la d. Pues vamos a estar viendo esto en próximas clases, cuando entremos en los tiempos gramaticales. Pues les di un adelanto para que aprendan que todo verbo que finaliza en ed, para aquellos que están aventajados, es para formar el pasado y los pasados participios. Ahora, ¿qué cosa es un pasado participio? Las terminaciones ado, ido, tos o cho.
que vamos a estarlo viendo en próximas clases. No les adelanto más para no cargarlos de información. Entonces, aquí finaliza en ed el belong to porque termina, es un verbo que está haciendo función de pasado. Entonces, dice el primer ejemplo. Vamos a ver 3 oraciones. Les puse 3 ejemplos aquí para que puedan verlo en acción. Ella pertenecía a mi tribu. Ella pertenecía a mi tribu. O ella era de mi tribu. Es lo mismo. She belonged to my tribe. She belonged to my tribe. She belonged to my tribe. ¿Ve? Ella pertenecía a mi tribu. To my tribe. Ahora, ese tractor era de nuestro abuelo. Ese tractor era de nuestro abuelo. That tractor belonged to our granddaddy. Belong to, traducimos, era de, como belong to, porque le sigue detrás de era de nuestro, que es un adjetivo posesivo. Cada vez que le siga adjetivos posesivos a era de o eran de, entonces podemos entonces convertirlo en belong to. Recuerden que belong to significa pertenecía a, pertenecían a, era de y eran de. Es como decir el singular, pertenecía a o era de, o pertenecían a, eran de. Es el belong to el que hace esa función y se puede conjugar con todo tipo de sujetos, como habíamos hablado anteriormente. Entonces, ese tractor era de nuestro abuelo. That tractor belonged to our granddaddy. Esas abejas eran de tu colmena. Esas abejas eran de tu colmena. Eran de, ¿qué le sigue? Un adjetivo posesivo. Es por eso que no se puede transformar la oración, como transformamos anteriormente. Entonces sería, those bees belong to your hive. Belong to your hive. Those bees belong to your hive. Hive es colmena. Entonces, una vez colocado este ejemplo, espero que estén entendiendo porque son los mismos pasos de la clase anterior. Es muy importante que ustedes sepan qué es lo que puede venir después de era de y eran de, o pertenece a, o pertenecía a, o pertenecían a. Tienen que saber lo que viene después, si es un sustantivo, si es un artículo, si es un adjetivo posesivo, si es un pronombre demostrativo, si es un artículo, si es un nombre propio, como les enseñé en la clase anterior. Esto sigue los mismos pasos, es la misma regla. Lo que en pasado, el belong to, en pasado con ed. ¿Entiendes? Haciendo la función de pertenecía a, pertenecían a, era de o eran de. Bien. Ahora, les tengo unos ejercicios aquí como para chuparse los dedos. No se me queden dormidos ahí, porque esto está importante. El primer ejercicio dice así. Este perro era de Pedro. Este perro era de Pedro. Era de Pedro. ¿Qué le sigue después de era de Pedro, que es un sustantivo común? Cuando vienen sustantivos comunes, automáticamente es belong to. Pero en este caso era de, es con ed. Belong to. Sería, this dog belong to Peter. This dog belong to Peter. ¿Ve? Tienen que hablar con gracia. This dog belong to Peter. ¿Ve? Y con entonación. 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 Entonces, estas herramientas eran de ella. Eran de, y viene ella, un pronombre personal. Cuando decimos de ella, se forma un pronombre posesivo, porque el de está convirtiendo a ella en un pronombre posesivo. Entonces hablamos que cuando lo convierte en pronombre posesivo, aquí podemos traducir de dos formas.
literalmente así más. Miren cómo queda literalmente, sin tener que usar el belong to. Estas herramientas eran de ella. Sería these tools, porque tools es herramienta. These tools eran. Recuerden cuando dimos was y were eran, were hers. Hers es de ella. Sería these tools were hers. Estas herramientas eran de ella, que es hers. No usamos el belong to. Traducimos literalmente hasta eran. Esas herramientas eran, hasta ahí todo normal. ¿Vieron? These tools, ¿ve? Estas herramientas eran, these tools were, y cuando llegamos a de ella, que es un pronombre posesivo, es que traducimos hers, que esa sola palabrita significa de ella. Entonces, vamos ahora a usar el belong to en pasado. These tools, estas herramientas, belong to, eran de o pertenecían a ella, pero no podemos colocar she, que es ella como pronombre personal, porque belong to, el to es una preposición que significa pertenecían a. Entonces, ¿qué acontece? Que después de las preposiciones no podemos colocar un pronombre personal, que en este caso sería she, sino que lo trasladamos, lo transformamos a un pronombre objeto, que sería her, que significa lela como terminación, que es para conjugarlo con verbos de acción. Call her, llámala, o call her, llámala. ¿Entienden? Invítala, invite her, ¿ve? O invite her, ¿vieron? Pero en este caso, esas mismas terminaciones después de una preposición, en inglés yo sé que está haciendo de pronombre personal, aunque sea un pronombre objeto lo que esté ahí después de la preposición, pero es una regla y yo sé que cuando lo vaya a traducir al español, yo sé que tengo que traducirlo como un pronombre personal. ¿Entienden? Que el her es la familia de ella, pero está actuando como pronombre objeto, porque después de las preposiciones en inglés no se puede colocar un pronombre personal, que en este caso sería she, sino que lo transformamos a un pronombre objeto. Vamos a estar estudiando fuerte esto, bilingües. Entonces, continuamos. El libro era mío. El libro era mío. Es parecido a la oración que vimos anteriormente de estas herramientas eran de ella. Vamos a ver. El libro era mío. The book was mine. The book was mine. Pero ¿qué cosa es? Después de era viene mío. Ay, pero profe, ahí no viene era de. No viene era de. Pero cuando usted dice el libro era mío, usted traduce literalmente. The book was mine. Was mine. ¿Ve? Mine es un adjetivo, es un pronombre posesivo, la última columna. Pero también usted puede traducir esta oración. The book belonged, con de al final, belong to me. ¿Entiendes? No puedes colocar, porque tú es una preposición. Usted no puede colocar, es el me de pronombre objeto que va ahí. Belong to me. Me pertenece a mí. Ya ahí se puede hacer el contraste al español. Porque me pertenece a mí. Pero bueno, es me. To me. Es a mí. Entonces, en este caso, la silla era de esa aula. La silla era de esa aula. The chair belonged to that classroom. Era de esa aula. Era de esa aula. ¿Qué viene después de era de? Esa, que es un pronombre demostrativo. Cuando viene un pronombre demostrativo después de era de o eran de, transformamos, traducimos eso en belong to. El belong con ed, porque está en pasado, estamos hablando en pasado, era de. ¿Entiendes? Entonces, la silla era de esa aula. The chair belonged to that classroom. Classroom es aula, habitación de clase, classroom. Ese juego era de mi niñez. Ese juego era de mi niñez. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Sí, alguna vez en la vida. Ese juego era de mi niñez.
Entonces, era de, ¿qué le sigue? Me, que es un adjetivo posesivo, por lo cual se traduce como belong to, en pasado. Entonces, ese juego era de mi niñez. That play belonged to my childhood. Childhood. That play belonged to my childhood. Childhood es niñez. Ahora, play es juego, pero ¿qué tipo de juego? Un juego de pelota que usted crea en el barrio es play. Un juego de en la computadora es PlayStation o Play, ¿ves? Pero cuando es un juego profesional es game. Cuando es un juego barato de esto es play. Los juegos que hacíamos en la cuadra, jugando a los escondidos, jugando a la gallinita ciega, jugando a, no sé, a la papa caliente. Todo eso es play, ¿ok? Jugar a la pelota entre muchachos del barrio, jugar a las bolas, jugar a los bolos, todo eso son play. Ahora, juegos profesionales de alta élite, de béisbol, ¿entiendes? De equipos famosos, ¿entiendes? De las ligas mayores o de juegos de esos que se juegan hoy en día en las computadoras, esos juegos que han creado fama y se juegan en el mundo entero y hay campeonatos y todo. Eso es game, porque son juegos ya de alta jerarquía. Esos son game. Pero play son juegos de esto normal, que usted juega que no son clasificados, vaya, que no tienen una alta, ¿entienden? Rango, un alto rango. No son profesionales. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, continuamos. Continuamos entonces. Espero que hayan entendido la diferencia entre play y game. Entonces, continuamos. Ahora vamos a ver un ejercicio que donde no usamos el belong to. ¿Ok? Dice así. El pan era de ayer. Cuando usted dice el pan era de ayer, ahí no hay pertenencia, mi gente. The bread was from yesterday. The bread was from yesterday. The bread was from yesterday. El pan era de ayer. Ese árbol era de aguacate. Ese árbol era de aguacate. ¿Qué acontece aquí? Que esta es la oración que se transforma completamente. Porque era de que le sigue un sustantivo común que es aguacate. Y comienza con un pronombre demostrativo. Sería, ese va de primero, que sería that. Era es de segundo, that was. El artículo de tercero, that was. Y aguacate. De aguacate, de convierte aguacate en un adjetivo, se desaparece el de y hace la función del cuarto paso y el adjetivo va adelante del sustantivo, por lo cual el último paso es árbol. Ahora, la caja era de bombones. Comienza con un artículo, era de, le sigue bombones, que es un sustantivo común, por lo cual no se puede transformar porque empieza en un artículo. Sin comenzar en un pronombre demostrativo, se hacía la transformación. Pero aquí se traduce normal. That box was of bonbons. Was of bonbons. ¿Ok? Esas cajas eran de bombones. Aquí sí, porque empiezan ¿qué? En pronombre demostrativo. Que son esas. Está en plural. Esas cajas eran de bombones. Después de eran de viene bombones, que es un sustantivo común, por lo cual comienza en demostrativo y después de eran de viene un sustantivo común que es bombones. La oración está apta para transformar. Sería, those were bonbon boxes. Ahora, bombones estaba en español, estaba en plural, bombones. Esas cajas eran de bombones, bombones. Pero ¿qué aconteció? Que de convirtió bombones en adjetivo. Entonces el adjetivo va delante del sustantivo, que son cajas. En inglés así, los adjetivos van delante del sustantivo. Pero ¿qué acontece? Que los adjetivos en inglés no se pluralizan, por lo cual cuando usted coloca bombón, bombones para delante de cajas, es bombón, cajas. Bombón, cajas. Sería those were bonbon boxes.
boxes, boxes. Así, espero que estén entendiendo. Una vez explicado este ejercicio, pasamos a una tarea. Pero antes de dictarles la tarea, quiero que se suscriban, que den like, que comenten y que compartan con amigos, conocidos, familiares, con el perrito, con todos, para que bilingües por el mundo se conozcan el mundo entero. Ya estamos creciendo. Vamos ya llegando, somos 361. Ya ahorita estamos en 400. Esperamos que ya pronto, esta misma semana, ya estemos en 400 antes de culminar la semana. Y todo es gracias a la ayuda de ustedes que comparten, que ven al amigo, al conocido y le pasan el link o le dicen, mira, busca este canal, Bilingües por el Mundo, y así. Y somos una familia, somos un equipo y entre todos trabajamos. Yo conozco personas, las cuales, amigos, se los he dicho a mis familiares, a mis conocidos, y todos han compartido también. Gracias por la ayuda, por el apoyo que me han dado, que han dado en este canal. Y hoy somos 361 gracias a todo el trabajo de ustedes también. Por lo cual les doy les agradezco y nada, seguimos para adelante, seguimos compartiendo, seguimos, si eres nuevo por aquí y no te has suscrito, no lo pienses más, suscríbete, que esto viene bueno y vas a aprender mucho, donde cada una de estas frases, cada una de estas clases te van a enseñar a perfeccionar tu inglés y te van a sacar de grandes apuros cuando el día de mañana llegue un buen trabajo a tus manos o un cargo donde tengas que hablar inglés, y vas a recordar que gracias a este programa, gracias a este canal, has podido ampliar tu inglés y perfeccionarlo para poder estar ahí. Pues, sin más ni menos, pasamos a la tarea de nuestra clase. Dice así la tarea, homework. El caramelo era de Felipe. Estas gafas eran de mi novia. Esas tierras eran de un amigo de la casa. Esa gallina era de la vecina. Y la caja esa era de él. La caja esa era de él. Pues el vocabulario, como siempre digo, búscalo en un diccionario o un diccionario digital. Pues traten de hacer las oraciones sin fijarse por un traductor, para que su mente trabaje y puedan hacer las cosas por ustedes mismos. Pues, sin más ni menos, espero que les haya gustado la clase y nos vemos en una próxima sección de Bilingües por el Mundo. Hasta pronto, bilingües. See you soon.